Hola futuros ingenieros e ingenieras. En este video vamos a trabajar con un nuevo tipo de fuente y con un análisis diferente. Este tipo de fuentes van a ser las fuentes senoidales y el tipo de análisis va a ser el análisis transitorio, que nos va a permitir observar cómo varía en el tiempo una señal de voltaje o de corriente. Tenemos como punto de partida este circuito basado en transistores, en el cual pues vamos a tener la salida en el emisor del transistor BJT. Vamos a tener una fuente de voltaje de 10 voltios DC, que es la que va a polarizar el transistor. Y acá es donde vamos a colocar una fuente senoidal. Nos vamos acá, Place Part, y el nombre de este tipo de fuentes va a ser Vecin. Aquí ya la vemos, Vecin Source. También hay posibilidad de fuentes de corriente y sin. Entonces damos doble clic acá y tenemos nuestra fuente. La colocamos acá en el circuito. El símbolo nos indica que es una fuente senoidal y tiene varios parámetros a configurar. El primero, el voltaje offset, que es un nivel de C que se le puede aplicar a la señal senoidal, la amplitud de la señal, la frecuencia, y este AC sirve para otro tipo de análisis que vamos a ver más adelante. Entonces, para configurar esos parámetros, podemos dar doble clic en la fuente. Se nos va a abrir esta ventana, editor de propiedades, donde vamos a tener varios recuadros. Pero nos vamos a desplazar acá y vamos a buscar AC. En este caso vamos a colocarle 0. DC también vamos a colocarle 0. La frecuencia, bueno, ahí configuramos la frecuencia que deseemos. Por ejemplo, puede ser 1K, 1 kHz. Acá tendríamos la amplitud de la señal senoidal, la amplitud máxima, 5 voltios, y el bed offset o el voltaje offset 0. Le damos aquí al botón aplicar, decimos acá al cuadro de diálogo que se abre, decimos que sí, y ahora cerramos acá la ventana y aquí vemos los valores configurados. Esa es una de las formas de configurarlo. Hay una más, digamos, práctica que nos permite visualizar mejor estos parámetros. Y bueno, acá vamos a cerrar esto por un momento. Nos vamos a Place, acá en la barra de menú, PSpice Part, y buscamos Modeling Application. Se nos va a abrir esta ventana aquí, donde vamos a tener varias carpetas. Entonces, circuitos de protección, diodos, pasivos, fuentes, módulos del sistema digital. Lo que nos interesa aquí en Source, le damos clic acá para que se despliegue una sublista. Y lo que este tipo de fuente es una fuente independiente. Ahí tenemos otros tipos de fuentes como fuentes digitales. Vamos a darle aquí a la primera, fuente independiente, y se nos abre este cuadro de diálogo. Ahí tenemos las diferentes fuentes que podemos colocar en una simulación. Una fuente pulso, un escalón unitario, donde podemos cambiar el voltaje V1, V2, el tiempo en que hace la transición de bajo a alto. Bueno, tenemos la fuente senoidal, que es la que acabamos de colocar, y aquí en la figura podemos ver los diferentes parámetros. Entonces, por ejemplo, el voltaje offset es un nivel de C que se le suma a la señal senoidal, o el voltaje máximo, que sería este que configuramos acá. Podemos configurar un desfase. Entonces, si la fase es 0, sería una onda senoidal. Si el desfase es 90 grados, pues sería una onda cosenoidal. Aquí podemos observar que podemos colocar una fuente de voltaje de voltaje o de corriente, con sus parámetros.
la fuente de C que ya hemos venido trabajando, una fuente exponencial. Entonces ahí describe los parámetros en la figura, que son los que se pueden configurar. Una fuente de frecuencia modulada, una fuente impulso, una fuente trifásica y una fuente de ruido. Ahí tenemos los diferentes tipos de fuentes que pueden colocar. La que nos va a interesar, pues la seno, una fuente senoidal. El voltaje offset va a ser 0, la amplitud, vamos a ponerle 5 voltios, frecuencia 1 kHz, cerro de trazos, fase 0, y los demás lo dejamos en 0. Le decimos place y la podemos colocar en nuestro circuito. ¿Sí? Entonces ahí tenemos también otra forma de configurar nuestras fuentes en las simulaciones. Vamos a borrar este y vamos a colocar esta que configuramos en el paso anterior. Bueno, ahí ya tenemos nuestra fuente de voltaje. Ahora vamos a configurar el análisis transitorio. Entonces PSpice, nuevo perfil de simulación. Vamos a darle un nombre con el que ustedes quieran nombrar el perfil de simulación. Presionamos el botón crear. Si se les abre esta ventana, pues le dicen Orca X Profesional, OK, y se nos abre este cuadro de diálogo. Entonces, tipo de análisis, dominio del tiempo, transitorio, acá están los otros. Acá nos preguntan hasta qué tiempo queremos hacer la simulación. Él empieza desde 0 segundos hasta el tiempo que nosotros configuremos. Eso depende de la frecuencia de la señal senoidal que configuremos acá. Entonces vamos a darle 10 milisegundos para que se vean varios ciclos de la señal senoidal. Aquí podemos configurar el máximo paso. Vamos a dejarlo en blanco, le damos a aplicar y le damos OK. Ahora vamos a colocar un marcador de voltaje acá en la entrada y uno acá en la salida. Y vamos a correr la simulación. Se abre la ventana de gráficos de PSpice y esperamos que termine el proceso. Y ya nos graficó la señal de entrada, que es la traza verde, y la señal en la salida, que es la de color rojo. Como pueden observar, pues no es la señal senoidal más bonita que hayamos visto, pero eso se debe a uno de los parámetros que dejamos en blanco. Entonces acá en la ventana de gráficos nos vamos a simulación, editar perfil. Ahora vamos a configurar ese valor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, depende de la frecuencia en la que esté trabajando el circuito. Entonces, si tenemos que la frecuencia del circuito es 1K, significa que el periodo de esa señal senoidal es 1 a la menos 3, un milisegundo. Entonces tendríamos que poner un valor más bajo que este que tenemos acá. Entonces 0.00, a colocarle otro 0, 1, le damos a aplicar OK y volvemos a correr la simulación. Y ahora sí tenemos una senoidal con sus curvas bien definidas. Con esto terminamos el video. No olviden darle al botón me gusta y compartir el video para que más estudiantes aprendan. Hasta una próxima clase.